Saludos, buen día. Yo soy Julio Aquiles Guerrero y mi tema es el método Scout como estrategia de aprendizaje de la geometría en el cuarto grado de nivel secundario. Yo soy Scout desde muy joven, de los 10 años, y fui profesor de un colegio al mismo tiempo que dirigente Scout durante más de 20 años. Y en muchas ocasiones noté que de una forma u otra los estudiantes que eran Scout tenían cierta predisposición al aprendizaje de la geometría. Basado en eso, con esa pregunta de hace muchos años, sin evidencia alguna, pero lo observaba, me hago la pregunta, o me hice la pregunta: ¿podría la utilización del método Scout y la técnica Scout propiciar el aprendizaje de la geometría a nivel de la enseñanza secundaria? Y, junto a ella, la pregunta también: ¿cómo implementar un método Scout hoy por hoy no formal, específicamente el método Scout en la educación escolar? ¿Qué técnicas del movimiento Scout podrían adaptarse a la estrategia propia de educación formal y cómo ajustarla al sistema educativo? En caso de resultado positivo, la pregunta sería: ¿hasta qué punto revolucionaría en provecho de los estudiantes? Basado en este interrogante, se plantea el siguiente objetivo general: aplicar el método Scout como estrategia de aprendizaje de la geometría en el cuarto grado de nivel secundario. Y los objetivos específicos serían, en primer lugar, diseñar un programa de actividades y recursos basado en el método Scout para contribuir con el aprendizaje significativo de la geometría en los jóvenes de un grupo experimental. Segundo objetivo sería tomar ese programa, diseño, y ejecutarlo para contribuir con el aprendizaje significativo de la geometría en un grupo experimental. Luego de ejecutarlo, entonces pasaríamos a evaluar si la implementación del programa de actividades y recursos educativos basados en el método Scout propicia o no el aprendizaje significativo de la geometría en el sujeto de estudio. O sea, sería diseñar el programa en base al movimiento Scout, el método Scout, ejecutarlo en un grupo experimental y evaluar los resultados. Basado en eso, específicamente en el último objetivo, sobre la evaluación, se plantean las siguientes hipótesis. Una hipótesis nula, que dice que al aplicar el método Scout como estrategia de aprendizaje de la geometría en los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario, no hay aprendizaje significativo, con un riesgo alfa de equivocarnos de 0.05. Con lo que se concluiría en este caso de que los estudiantes no mejoran su aprendizaje significativo al aplicar el método Scout como estrategia de aprendizaje. La hipótesis alternativa sería que al aplicar el método Scout como estrategia de aprendizaje de la geometría en los estudiantes del cuarto grado de nivel secundario, sí hay un aprendizaje significativo con un riesgo alfa de 0.05 de equivocarse. En ese sentido, escogimos un contenido del diseño curricular correspondiente al cuarto grado para evaluar el objetivo 3. El contenido fue los triángulos semejantes y la aplicación del teorema de Tales. Y ver, el indicador de logro sería ver si en conjunto, en equipo, formando equipo, los estudiantes podían resolver o no situaciones que involucran los triángulos rectángulos en la vida real. La escala de medición es simple. ¿Lo hacen bien o lo hacen mal? ¿Correcto o incorrecto? Bien. La metodología de investigación en este caso sería, en primer lugar, el diseño de un conjunto de actividades bajo el método Scout. En segundo, aplicarlo a la actividad a un grupo experimental. En este caso se eligió el cuarto grado del segundo ciclo de nivel secundario del Instituto Politécnico Padre Bartolomé B. Y luego de la implementación del conjunto de actividades del programa, hacer una prueba de evaluación, la cual se compararía con una prueba diagnóstica inicial, y de ella se tomarían los análisis comparando los resultados
para verificar entonces, sacar una conclusión basada en el cumplimiento de una de las hipótesis planteadas. Esto hace que la investigación sea de carácter de tipo cuantitativo, porque son medibles numéricamente hablando los resultados obtenidos. De igual forma, el diseño es cuasi experimental, ya que el grupo escogido no fue al azar, sino fue seleccionado previamente, escogido para tal efecto. El alcance de la investigación es correlacional, ya que se está comparando un método educativo no formal y aplicándolo a la educación formal que conocemos en la República Dominicana. Aparte de correlacional, también es explicativo, en el sentido que al final vamos a tratar de explicar los resultados con fines de posteriores. Hecho esto, pasamos al cumplimiento del primer objetivo, que es el diseño de un programa que tiene que estar basado en el método de CAO. El método de CAO cuenta con 8 elementos, entre los cuales podemos citar actividades al aire libre, el aprendizaje personal y progresivo, basado en el autodesarrollo personal de cada uno de los estudiantes, trabajo en equipo liderado por uno de los componentes del equipo de manera cooperativa, el aprendizaje por la acción, aprender haciendo, donde se muestra a través del constructivismo que el muchacho descubra su propio el conocimiento. Y de manera competitiva, de tal manera que se realizan juegos en que los equipos puedan demostrar qué tanto aprenden. Perdón, me faltó. Bueno, ahí se pueden ver que falta, quizás alguien que conozca el método de CAO diría que faltan 2 elementos del método de CAO. Me faltó decir que la intervención no interferente de un docente, de un instructor que guíe el proceso, pero no interfiere en las actividades que realizan los equipos. Decía que me faltaban 2 elementos del método de CAO ahí, y sin embargo no pueden faltar ninguno. Los 2 elementos que faltan ahí es la promesa y ley y el trabajo comunitario. No lo he incluido porque estos de por sí están incluidos en cualquier programa educativo, desde el punto de vista que la institución educativa tiene que tener un código ético con el cual trabaja, también basado en el código ético del Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, en eso se cumpliría entonces la promesa y ley. Al mismo tiempo que el diseño curricular está incluido el trabajo comunitario como una de las 7 competencias fundamentales. Luego del diseño, completado el diseño, se pasa a aplicarlo. Como ya dijimos, se aplicó sobre el Instituto Politécnico Bartolomé B. Se dieron los recursos a los estudiantes para que trabajaran en el campo, se hizo explicaciones a los líderes para que estos transmitieran el conocimiento a los miembros de su equipo. Terminado el proceso de campo, se pasó a evaluar en post-test si los estudiantes adquirieron conocimiento o no. Pasamos entonces al tercer objetivo, donde presentamos los resultados del comparando el pre y el post-test, que fue el instrumento de investigación que se utilizó. Tenía 10 ítems, fueron 29 estudiantes. Como pueden ver, las columnas azules corresponden al pretest y las rojas al posttest. Como pueden ver, la columna azul se agrupa hacia la izquierda y la roja tiene cierta tendencia a agruparse a la derecha, por lo que se puede deducir de esta gráfica que en realidad sí hubo un aprendizaje significativo. Haciendo ya comparaciones de las medias particulares ítem por ítem de la prueba pre y post test, vemos que en cada ítem, en la mayoría, por lo menos en 8 de los 10 ítems que componía la prueba, hubo un aumento de la media. En 2 ítems
específicamente el 6 y el 8, en realidad no hubo un aumento de la media. Continuando con esto, sumando las medias de ambos resultados, vemos que hubo un avance en sentido global de 19 puntos en la media. Haciendo ya análisis más puntuales, como es la prueba de rango con signo de glucosis, vemos que en sentido general, de los 10 ítems, valorando los 10 ítems de la prueba completa, hubieron 4 alumnos que no aumentaron su nota, pero 22 sí aumentaron su rendimiento. Esto trae como resultado una significancia de menos 3.888, basado en rango negativo en este caso, con un riesgo alfa a equivocación menor que el planteado en la hipótesis de 0.5, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que sí, en el proceso de aprendizaje que hubo adquisición de conocimientos bajo el proceso. Siendo más puntual en la prueba, hubieron 2 ítems de contenido conceptual y 8 de contenido procedimental. Valorándolos o aplicando la prueba al ítem de contenido conceptual teórico, vemos que no hubo disminución en el conocimiento de ninguno de los 29 estudiantes. En este caso, la significancia fue de menos 3.852, basado en signo negativo siempre. Y como pueden notar, el riesgo de alfa de equivocarnos fue inferior a 0.05. Analizando por igual los ítems de contenido procedimental o práctico, vemos que sí hubieron rangos negativos, 8 específicos de los 29 tratados, pero aún así priorizan los rangos positivos, y como resultado entonces tenemos una significancia que basado en signo negativo disminuye a 2.612, pero aún así el riesgo de equivocarnos sigue siendo inferior a 0.05. Por lo tanto, vuelve a rechazarse en todos los aspectos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Discusión de los resultados. No hay en la República Dominicana, o no conocemos en la República Dominicana, estudios basados en el método de Scout. Por lo tanto, estudios educativos basados en el método de Scout. Por lo tanto, se descartaron y se buscaron otros estudios, específicamente en España y otros lugares de América. Todos coordinan, al igual que nosotros, en que el método de Scout contribuye al desarrollo de conocimiento significativo y de sentimiento en los estudiantes. Específicamente, podríamos decir que Sandra Orozco dice que el diseño de un programa basado en el método de Scout contribuye de manera positiva al desarrollo de potencialidad de los alumnos, como ya hemos verificado. Igualmente, con respecto a Sergio Rodríguez, dice que a través del escultismo se adquieren de manera efectiva aprendizaje en grupo de utilidad para la vida diaria y en un medio natural, reduciendo por lo tanto que la educación no se circunscribe únicamente al aula escolar. Igualmente, tanto Judy González como Montañez Gómez y otros aseguraron que la aplicación del método de Scout pueden desarrollar competencias básicas educativas, por lo que se cumple. Entonces, en realidad, no estamos en desacuerdo con ninguno, ni en contraste con ninguno de los otros planteamientos hechos. Continuando con las conclusiones ahora, con respecto al primer objetivo, podemos decir que el diseño de un programa de actividades y recursos basado en el método de Scout para contribuir con el aprendizaje significativo de la geometría en jóvenes de cuarto grado de nivel secundario es posible realizarlo, se puede realizar. De igual manera, se puede ejecutar de manera satisfactoria el diseño de un programa de actividades y recursos basado
en el método de Estado para contribuir con el aprendizaje significativo de la geometría en jóvenes de 4 grados de nivel secundario. Con respecto al tercer objetivo, se pudo haber un aumento de 19 puntos, por lo tanto, en el grupo experimental que sirvió en nuestra investigación al comparar la suma de las medidas, los resultados obtenidos en la prueba pre y post de la implementación del programa de actividades y recursos educativos basado en el método Scout, se ha inferido que este propició, aunque de manera leve, el aprendizaje significativo de la geometría. También se ha verificado al aplicar la prueba de rango con signos de Wilcoxon sobre la prueba pre y post de implementación del programa de actividades y recursos educativos basado en el método Scout, se validó que el uso de esta estrategia pedagógica aumentó el rendimiento académico y aprendizaje significativo de los estudiantes sujetos al estudio, aportando un valor de significancia de menos 3.888 basado en rango negativo con un riesgo alfa de 0.05 de equivocar. ¿Qué implicaciones trae esto? Bueno, que si se ejecuta correctamente el diseño del programa y actividades de recursos basado en el método de Scout como estrategia de aprendizaje de la geometría en un curso, entonces hay mejoras en el rendimiento académico del estudiante y en ese curso, y por ende en el aprendizaje significativo de la geometría en cada uno de ellos. De igual manera, hay que tener presente que si al diseñar un programa de actividades y recursos basados en técnicas de aprendizaje Scout como estrategia de aprendizaje se omiten uno o más elementos del método Scout, entonces no se está aplicando el método Scout. Se podrá estar aplicando cualquier otro método, pero no el método Scout. Puede ser inclusive que se obtengan mejores resultados, pero no se está aplicando el método Scout si se omiten uno de los elementos que ya mencionamos con anterioridad. Esto trae como consecuencia que si se omiten dentro del programa de actividades algunas de las actividades, es probable que se omita al mismo tiempo entonces uno de los elementos del método Scout y por lo tanto se podría reducir el rendimiento académico de los estudiantes. Y el significado de geometría significativo de geometría también podría ser afectado en cada uno de los cursos en que se omitan esas actividades que contienen elementos del método Scout. También, si los docentes implementan un programa de actividades y recursos basado en el método Scout como estrategia de aprendizaje de la geometría, entonces los procesos de enseñanza y aprendizaje resultarían más estimulantes para los estudiantes, ya que el mismo movimiento Scout es estimulante para los jóvenes en esta edad. Por otra parte, de implementar el diseño de un programa de actividades y recursos basado en el método Scout como estrategia de aprendizaje de la geometría, enlazados tendríamos estudiantes más comprometidos con su aprendizaje, ya que este es uno de los elementos del método Scout, el autosuperación, el autodesarrollo personal. De la misma forma, y en esto nos basamos en que es un poco complejo la implementación de todos los elementos del método Scout en un programa de actividades, pero si existieran grupos Scout en los centros de enseñanza escolar, se aumentaría la capacidad de implementación del programa de actividades, ya que los estudiantes conocerían cómo realizar sus actividades bajo un método Scout. ¿Qué limitaciones hubo? Hubo problemas en el tamaño de la muestra. Bueno, no un problema porque fue una decisión de nosotros en realidad, pero la población del Politécnico correspondiente al cuarto año de nivel secundario es de 133. Solamente se cogió un curso de 34 para 133 dividido en 4 cursos. Solamente se cogió uno de estos grupos para aplicarlo de 34 y en realidad 5 no pudieron completar su participación, por lo cual la muestra redujo a un 21.8%. Esto hay que superarlo indudablemente para un posterior estudio. Con respecto a la fiabilización y validación, se hizo, inclusive la fiabilización aportó un alfa croma de 0.707. Sin embargo, hubo un pequeño problema, es que se hizo virtualmente y luego se aplicó el instrumento de evaluación de manera física porque las computadoras del centro alcanzaban, pero muchas estaban fuera de uso, o sea, en mal estado. También la validación no se consultó a expertos en el área de psicología para ver si
la prueba era adecuada. Por otra parte, como habrán quizás podido notar, no hubieron análisis de estadísticos como colaterales, como por ejemplo diferenciación de sexo, aceptación o rechazo del impacto del método de Cao. En la cara y cuando se preguntaba, esto evidenciaba que le gustaba, a qué estudiante no le gusta estar fuera del aula y haciendo actividades fuera del aula. Pero en realidad no se hizo ningún instrumento que validara esa observación. Y por último, no hubo un análisis del contexto democrático y social y económico del estudiante. Y hago hincapié en ese sentido porque siempre se ha criticado que el movimiento Cao es un movimiento elitista y claro, eso puede resultar contradictorio. Una limitación muy importante son los limitantes del tiempo, que junto con algunos inconvenientes que resultaron durante el desarrollo del trabajo de campo, hizo que se acortaran las actividades y ya dijimos que eso no podía ser y de hecho entonces tuvieron consecuencias nefastas, como por ejemplo no se seleccionaron los líderes de los equipos de manera adecuada, tal y como plantea el programa Cao. Hubo ausencia de un marco simbólico que identificara y consolidara a los equipos de manera inequívoca e integradora. Y por último, el aprendizaje por acción no fue completado de manera competitiva. No hubo juego, que es un elemento que siempre está presente en cualquier programa Cao. ¿Qué recomendamos en sentido general? Específicamente a los docentes del área de geometría, que si quieren utilizar el método de Cao como estrategia de aprendizaje, hay que tener presente que, primero, existe una amplia bibliografía que se puede consultar, bibliografía actualizada. Diariamente, bueno, no diariamente, pero anualmente salen muchos libros sobre este tema. Asegurarse de estar incluyendo todos los elementos del método de Cao en el diseño del programa con tal fin. Eso lo hemos La mejor forma de conocer el método de Cao es practicando. De hecho, en las asociaciones Cao locales, la Asociación de Cao Dominicano en este caso, hay cursos que brindan conocimiento sobre el mismo. Hay que tener presente que el método de Cao no se aplica por igual a todas las edades. El método de Cao se aplica diferente según las edades. En este caso aplicamos el método de Cao a las edades entre 14 y 16 años. De todas maneras, la bibliografía que consulte especificará a qué edad corresponde y uno la ajusta al diseño curricular. De igual manera, cada vez que se quiera aplicar el método de Cao, hay que tener presente, volvimos y repetimos este punto, que se hace a través de grupos cooperativos, equipos y fuera del aula, al aire libre, contacto con la naturaleza. Recalcamos aquí los elementos más importantes que hay que tener en cuenta, aunque no puede faltar ninguno del método de Cao al diseñar el programa. Con respecto al sistema de patrulla, es indispensable en el método de Cao. Hay que tener en cuenta siempre que estos equipos, al mismo movimiento de Cao, lleva tiempo formarlo, se llaman sistema de patrulla. Esa su consolidación no es un equipo tomado en un momento dado, sino que lleva tiempo consolidar, siempre basados en un marco simbólico. Para esto se recomienda, inclusive hoy por hoy, porque en tiempo de que se fundó el movimiento no había, redes sociales y blogs. ¿Qué recomendación se hace a los estudiantes? Autoeducarse, asumiendo la responsabilidad de su propio desarrollo personal y educativo, elemento del método de Cao. Es importante que conozcan sus medidas corporales y medir estas longitudes con ayuda de una cinta métrica, centímetros o regla. No solamente conocerlas, también utilizarlas para medir todo lo que nos rodea. Eso hay un conocimiento increíble, una ayuda increíble. Realizar siempre aproximaciones mentales. El mercado supuestamente andan en el campo y no andan con calculadora, aunque hoy por hoy el celular la tiene, pero antes se hacía todo mentalmente. Esto es algo que se ha perdido mucho actualmente con el uso de la calculadora. A las instituciones educativas se les recomienda formar grupos de Cao y motivar a los docentes y estudiantes para participar en lo mismo, de manera que puedan extrapolar las actividades y realizar las
actividades de aprendizaje en común. Si los estudiantes conocen cómo funciona el método Scout, es más fácil implementarlo. Por último, investigaciones futuras deben aumentar el tamaño de la muestra y de manera preferiblemente aleatoria, con el objetivo de generalizar las conclusiones. Incluir los análisis colaterales que no pudieron o no se omitieron en esta investigación. Tener importancia de los juegos en el marco teórico, que ni siquiera se analizó porque se eliminaron los juegos del diseño del programa cuando hubo inconveniente de tiempo. Y por último, queda abierta, se invita a que otros investigadores realicen propuestas similares que contrasten o no los resultados obtenidos. Por último, tenemos las referencias bibliográficas. Podemos pasar a eso. Termino la presentación. Gracias. Muchas gracias, Aquiles. Ahora pasamos a la parte del jurado, a las preguntas que puedan tener. Señor Campis, es su turno, por favor, si tiene alguna pregunta. Bueno, en este caso no tengo ninguna pregunta para el expositor. Me parece muy bueno y muy interesante su trabajo. Bien, ¿podemos pasar con usted, Ángel? Sí, bueno, como bien planteas en el estudio, tuviste problemas de tiempo, todos lo sabemos. Además, me planteas que debe ser fuera del aula. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que puedas implementar o aplicar este método con lo cerrado que tenemos el currículum, o sea, el poco tiempo que tenemos como tal para impartir las matemáticas? Bien, indudablemente esto es un problema, se planteó una limitante, el tiempo. Los estudiantes, inclusive la aplicación no se hace a todos los alumnos, el método de Scout no contempla que uno explique a todos, se aplica a los líderes y estos transmiten el conocimiento en otras horas. A los cuales habría que darle indudablemente seguimiento. Después se traen y se enfrentan los equipos, cosa que no se hizo por los limitados de tiempo. Para eso motiva a los estudiantes junto con el marco simbólico, si existe un marco simbólico fuertemente arraigado en los estudiantes. Y ahí es donde se crea el conocimiento. Indudablemente no es un poco difícil llevar esto a cabo. Y más hay planteles aquí en la República Dominicana que no tienen el espacio al aire libre que se requiere. Yo conseguí ese centro porque, bueno, buscamos. Es indudablemente una problemática que había que salvar. Y no tengo una respuesta concreta cómo salvarla de momento, pero... Está bien. Pero bueno, se puede pensar para próximos estudios cómo poder salvar ese detalle de tiempo, y cómo crear los espacios para que eso pueda suceder, porque se va a necesitar un espacio, como tú dices. Pero sí recuerde y tenga presente que los encargados de enseñar no es el maestro, son los líderes. Y por lo tanto ellos disponen otro tiempo fuera del aula, en sus horas libres, aunque habría que buscar la forma de darle seguimiento de que en realidad están cumpliendo para crear llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, muy bien, gracias. Bien. Aquiles, de acuerdo a su estudio, ¿usted incluyó todos los elementos del método Scout en esta metodología? Sí, aunque fíjate que en un momento dado yo planteé 6 de los 8 elementos del movimiento Scout, pero es que, como dije en ese momento, hay 2 elementos que de por sí están incluidos en cualquier diseño de cualquier actividad, que es la parte ética el compromiso ético que deben tener los estudiantes con la institución donde estudian y al mismo tiempo con el Ministerio de Educación. Y el otro elemento, la participación comunitaria, que de hecho está en el diseño curricular. Yo simplemente me refería a los 6 elementos que no necesariamente están en el diseño curricular.
pero están incluidos los 8 elementos del mismo tratado. Ok, bien, bien. ¿Este método podría ser reproducible en otras áreas de matemática? Fíjense que es un trabajo en contacto con la naturaleza. Básicamente por eso cogimos la geometría, pero sí, habría que buscar la forma. En otros estudios hechos, por ejemplo, el trabajo hecho, creo que fue por el Alejandro Ruiz, era en base al estudio de las ondas. Sin embargo, en ese estudio que se hizo fuera del aula, habría que implementar qué forma podríamos sacarlo del aula para que eso se hiciera. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Ángel? No, yo no tengo más preguntas. Perfecto. Pues nosotros pasamos a discutir su calificación. Volvemos a esta sala en un momento. Muy buen día a todos. Para aquellos que se acaban de unir, estamos en el desarrollo de la defensa de tesis del programa de maestría en matemática superior orientada a la educación secundaria. Quiero reiterar las gracias a todos aquellos que han tomado de su tiempo para presenciar el desarrollo de esta actividad académica. Quiero también reiterar las gracias a nuestro tribunal de tesis del día de hoy, a los maestros, coordinadores de programa y estudiantes de programas de posgrado que están aquí. En este momento el tribunal de tesis regresa a la sala para emitir el veredicto del señor Julio Aquiles Guerrero, en voz de la presidenta del tribunal de tesis de hoy, la doctora Joanny de la Rosa. Julio, les queremos extender muchas felicitaciones en el día de hoy por su gran exponencia del estudio realizado. En este momento nosotros hemos decidido darle una calificación de 98 puntos para su tesis. Muchas felicitaciones y muy buen trabajo. Muchas gracias. Felicidades, Julio Aquiles Guerrero. Si quiere puede expresar algunas breves palabras. No, gracias, está bien. Gracias a todos por su apoyo, participación. Todos conocen los parques que yo estoy hablando. Se cuidan. Perfecto. Reiteramos las felicitaciones al maestro Julio Aquiles Guerrero. Queremos agradecer encomiablemente al jurado presente del día de hoy, los doctores Joanny de la Rosa, Ángel Puentes y Rodolfo Campos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Feliz resto del día.